Querido José Antonio, muchas gracias. Que Joaquín, muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente. No, es un privilegio oírte con tus temas. El otro día que te citaba a raíz de esto, de que, hablando de los jóvenes y la dificultad que tienen para tomar decisiones, que habías mencionado y habías desarrollado muy claramente. ¿Hoy qué traes? Hoy traigo un tema, Joaquín. Fíjate que estamos viendo en el mundo una cantidad que parece emerger del subsuelo social de malestar, que va explotando en distintos países de América Latina. Ya nos pasó con los chalecos amarillos en Francia. Con Barcelona. Y si hacemos un análisis, pues prácticamente en el planeta, en muchísimos puntos, está habiendo una especie de estallido de malestar. Y ese estallido de malestar ha tenido muchas interpretaciones en el análisis que son correctas. Hay un tema de desigualdad, hay un tema de enojo con la corrupción, hay muchos aspectos. Pero ¿cuál es la causa? Y eso es lo que hoy quiero platicar contigo, más profunda. ¿Qué está sucediendo en el fondo de la sociedad? ¿Por qué estas manifestaciones violentas? ¿Por qué de repente gente que vemos en las calles dispuesta además a enfrentarse a la policía? Si uno la entrevista, Joaquín, no tienen un motivo racional. A ver, pero tú dime por qué estás haciendo esto. Y normalmente no hay una explicación más que el sketch, probablemente que traen ya de un inicio, pero no hay un convencimiento. Y entonces yo creo que hay que entrar... Hong Kong, perdón, se me olvidaba. Hong Kong, claro. Sí, el tema de Hong Kong. Entonces hoy te quiero proponer un análisis desde otra óptica de lo que está ocurriendo. Un análisis que me parece que puede ayudar a entender desde otro orden de cosas, complementar los análisis que ya existen. Y ese análisis parte del momento que está pasando el hombre ahora en este mundo. Estamos pasando lo que para algunos autores se llama el momento VICA, un momento de altísima volatilidad, lo que era el hashtag de la mañana, ya no lo fue ahora, cada vez se nos va con más velocidad, un momento de gran incertidumbre, sería la I de VICA, un momento de enorme complejidad y un momento así en la historia de la humanidad que produce que al hombre se le vaya esa especie de modernidad líquida de la que hablaba en su momento, ¿te acuerdas? Aquel famoso texto. Bueno, pues es un hombre que le sucede la A del VICA, que es la ansiedad. Vivimos en un estado de permanente ansiedad por un mundo que no entendemos, que no termina de llenarnos como personas y que se nos va de las manos. Y eso genera un estado psíquico que va llevando a esta situación. Y más cuando no vemos una salida. Es un mundo que se nos va de las manos sin nada que nos dé un sentido de identidad, un sentido de algo que nos permita permanecer. Ese momento VICA lo que está ocasionando es esta situación de enojo generalizado. Sí, el otro día, por ejemplo, un grupo de vándalos bloquearon insurgentes. Ahí, claro, está la asociación de la rectoría, pero frente a la rectoría vandalizaron y dijeron que era en protesta por los presos políticos en Chile y en Ecuador. Sí, ¿qué tienen que ver los presos políticos de Chile con la situación en México? Pero es tener un pretexto, porque yo no he visto todavía a nadie que se sume, todavía no quiero dar ideas, ¿sí? A los manifestantes de Hong Kong, que han demostrado ser los más tenaces, ¿no? Sí. Y bajo una gira en la cual han tomado una bandera, pero una bandera en la que van metiendo el propio corazón, Joaquín. Mira, el análisis que yo traigo hoy es, sí estamos en una situación muy mala. La desigualdad ha crecido en el mundo, sin duda. Hay este tema de que las expectativas, se lo escuchaba mucho decir una persona, han ido por el ascensor, mientras que las posibilidades de la economía real van por la escalera. O sea, eso se ha abierto mucho. Pero la verdad es que nunca había habido en el mundo tanta riqueza sumada como la hay el día de hoy. Nunca habíamos logrado combatir una serie de enfermedades como lo hemos conseguido el día de hoy. ¿Qué tanto malo hay hoy si lo pusiéramos en términos numéricos de lo que había antes? Hombre, no digo que el mundo esté bien, está muy mal. Pero ¿por qué hoy hay más enojo que antes? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo identidad, Joaquín. Y este es el tema al que yo quería llegar. Ese momento VICA lo que hace es perder sentido de identidad, perder el sentido que me hace ser humano, pleno como persona, y es donde yo encuentro las respuestas en la vida para poder enfrentarme con plenitud a las cosas. Para mí, una situación en la que tengo X bienes puede ser muy buena,
o puede ser muy mala. La respuesta está en mi principio de identidad. Y precisamente por esa necesidad de identidad que hemos ido perdiendo aceleradamente por el momento VICA, es que surgen las reacciones de los nacionalismos emergentes hoy. Tenemos nacionalismos en Cataluña, tenemos nacionalismo en Estados Unidos, tenemos nacionalismo en nuestro país. El nacionalismo en sí es bueno, es una circunstancia positiva, pero cuando es mal entendido el nacionalismo, es la antesala de los conflictos. Así fue en la Primera Guerra Mundial, así fue en la Segunda Guerra Mundial y así permanecerá. Y hoy esos nacionalismos emergentes, algo radicales, es la reacción que estamos teniendo con el momento VICA. Hay un libro que se acaba de escribir muy interesante que de alguna manera trata este tema de Francis Fukuyama, que se llama así, Identidad. A ver, repite lo que es el momento VICA. El momento VICA es el momento que no habíamos tenido, que es inédito en la historia del hombre, en el que se combinan una altísima volatilidad, las cosas cambian a una velocidad que jamás la habíamos visto en generaciones anteriores, altísima incertidumbre, nadie hoy puede hacer un diagnóstico o un pronóstico más o menos asertivo de qué va a pasar con la economía, la política el año que viene, es muy complicado, mucho más complicado que hace 10 años. Un momento de altísima complejidad, porque es un mundo que no comprehendemos con H intermedia, que no terminamos de tomar, sino que se nos va de las manos, y eso produce ansiedad. Entonces esa circunstancia de volatilidad, incertidumbre y complejidad tan grande como nunca la habíamos visto en la historia de la humanidad, deja al hombre desnudo, lo deja en un estado de permanente ansiedad, inseguro del futuro, y en un momento en el cual la tensión psíquica genera el enojo, genera esas reacciones y esa necesidad de identidad. Tú dices que existe esta duda, incertidumbre del futuro, pero para los jóvenes es la incertidumbre ante el presente. Indiscutiblemente. Y esa incertidumbre... Porque ese es su futuro, el hoy, claro, ¿no? Claro, y hoy no saben exactamente qué va a pasar de aquí a febrero, marzo del próximo año, no saben qué va a pasar eso no lo sabemos nadie. No hay que ser joven. Y sabes que, Joaquín, en todo este tema, esa reacción de enojo que va llevando a las personas en este sentido no puede ser atendida por ningún gobierno, porque los gobiernos, esto supera a los gobiernos, supera a los sistemas económicos, supera a los sistemas culturales si no sabemos darle un encauzamiento a esta situación y entender que es la velocidad del cambio incierto la que nos está produciendo esta situación. Bueno, y ante esto, ¿qué hacer? ¿Qué queda hacer, doctor? Estoy hablando con el doctor José Antonio Lozano Díaz, rector general de la Universidad Panamericana. ¿Qué hacer ante esto? Pues es reencontrarnos con la identidad. ¿Cuál es el trapito para esto? El trapito es volver a encontrarnos con nosotros mismos. ¿Cómo? Reencontrar la identidad, Joaquín, pero una identidad incluyente, no estos nacionalismos como pasó en Estados Unidos en el año 16 y como pasa actualmente, no como está ocurriendo en Cataluña, sino un nacionalismo que sepa entender cuáles son los valores que permanecen en mí y cuáles son los que me hacen feliz como persona y al mismo tiempo incluyan de alguna manera también a los demás, que no sea un nacionalismo excluyente de los demás. La búsqueda de la identidad es la única medicina posible para salir de una situación. Sí, pero ¿cómo? Estoy de acuerdo, ya está el diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento, doctor Lozano? Porque la búsqueda de la identidad, sí, pues yo, como dicen los yucatecos, me busco y no me busco. Sí. Pues esa, Joaquín, es una respuesta muy compleja. Yo la verdad es que no la tengo clara. Tengo claro lo que está sucediendo. Cómo lograr revertirlo es verdaderamente complicado. Y pienso que ninguna respuesta de política pública, ninguna respuesta económica va a terminar de dar con el clavo de esta situación. ¿Y cuál es la solución? Ojalá pudiera yo decírtelo, Joaquín. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Estamos condenados a qué? Mira, estamos yo creo que condenados de momento a que esta situación de ansiedad, que puede seguir produciendo momentos de explosión social, va a continuar si no entendemos que la respuesta no es un tema de un cambio de régimen gubernamental o de un gobierno o de otro gobernante, porque a cualquiera le va a pasar lo mismo. Si no entendemos que tenemos que empezar a buscar las causas profundas de lo que ocurre y encontrar ese trapito que yo hoy todavía no tengo claro, Jorge. ¿Y entonces qué voy a hacer yo hasta que encuentre el doctor Lozano el trapito para este problema?
Yo creo que de momento búsqueda de la propia identidad y de los que tenemos alrededor a través de la formación de pequeñas comunidades sólidas, que son además el fomento o la semilla de la democracia. En alguna conversación más adelante de esto podemos platicar. Pero yo creo que en las pequeñas comunidades es en donde está la solución. ¿Cómo en las pequeñas comunidades? Cuando tú tienes en un barrio, en una sociedad, el núcleo de identidad, y en ese núcleo de identidad tienes la relación con los que tienes cerca, y los que tienes cerca se proponen propósitos no de orden privado, sino público. Eso es una corriente importante de pensamiento que ahora está llenando algunas aulas en Estados Unidos, que se llama el comunitarismo. ¿Cómo logramos a través de comunidades? Hoy tenemos las comunidades pues de las redes sociales, pero esas han sido muy invadidas, desgraciadamente, por ajenos. Las únicas comunidades que quedan son las de los pueblos originarios. Y esas son las que tenemos, no las pueblos originarios, sino tenemos que fomentar. ¿Cómo logramos con los que tenemos cerca infundir más y profundizar más en esos valores? Es la única forma. ¿A partir de la familia, doctor? Desde luego, esa es una solución inicial y sin la cual dar el siguiente paso es muy complicado. Ese es el primero. Hacer una especie de sistema Ponzi confiable. Digamos, Joaquín, que el problema que tenemos hoy es un problema celular. Es un problema de fondo, no es un problema que nos rompimos un brazo y nos vamos a poner un yeso. Es un problema que traemos en las células y hay que regenerar el tejido celular social. Pues gracias, doctor José Antonio Lozano. Espero que en 15 días ya hayamos avanzado. En el trapito. En el trapito. Es el doctor José Antonio Lozano Díez, rector general de la Universidad Panamericana. Querido José Antonio, muchas gracias. Nos vemos en 15 días.